Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo realizar este dashboard sobre los exámenes de sangre de pacientes con diabetes. En un anterior video expliqué que esta data lo extraje de una página de plataforma de datos abiertos y luego hice un proceso de ETL. Eso está en un video anterior donde pueden ver en la parte superior. Entonces vamos a explicar cómo realicé este dashboard. Lo primero es realizar la conexión con SQL. Entonces me dirijo aquí donde dice SQL Server, mi base de datos es SQL Server, coloco el nombre del servidor, que yo puedo extraer de aquí, nombre de servidor, y el nombre de la base de datos, en mi caso, el nombre de la base de datos, pongo aceptar, y luego me va a mostrar una lista de las tablas que contiene esa base de datos. De eso solamente selecciono la tabla que voy a utilizar, que es el examen de sangre de diabetes. Selecciono y luego me voy a transformar datos, donde vamos a hacer unas limpiezas. Pues aquí voy a ir a transformar datos. Lo primero que voy a ver es todas las observaciones y los campos que contiene esa tabla. Vamos a entrar primero en navegación. Una vez que haga la carga, lo primero que voy a ver es navegación. Y luego voy a añadir un campo que va a ser una columna condicional agregada. Esto lo agrego de esta manera, donde pongo agregar columna y pongo columna. Si pongo columna condicional, voy a tener lo siguiente. Sin embargo, en mi caso, lo que voy a hacer es, en base a un campo que es el código diagnóstico, tengo como 40 valores únicos, y hacerlo de esta manera va a ser un poco tedioso, un poco largo, ¿no? O sea, hay una manera de hacerlo más rápido, que es usando el lenguaje M. Se voy a poner en columna personalizada. Columna personalizada, y aquí voy a utilizar funciones de lenguaje M. Solamente, como voy a hacer una condicional, utilizaré la función if. Para eso, antes voy a explicar lo que es código de diagnóstico y el diagnóstico, ¿no? Que es la descripción del diagnóstico. Lo que yo voy a hacer es, de todos los datos del código diagnóstico, tengo alrededor de 57 diagnósticos. De estos, obviamente, me voy a concentrar en los que me digan que tienen alguna complicación, ya sea diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1. Aquí yo hice de manera manual, y todo lo que son complicaciones lo puse como 1 y lo demás lo puse como 0. Para hacerlo más óptimo, voy a seleccionar los que son código 0, y de estos voy a extraerlos para poder hacer una función en Excel y pueda ser adaptable en lo que es el lenguaje M, que es de la siguiente manera. Ahí vemos la función y cómo realizo para cada uno de los códigos. Entonces esto ya lo hice, que se encuentra aquí en columna condicional agregada. Aquí está la función. Entonces indico, si se cumple todas estas condiciones, yo ponga como 0, y si no, else, yo ponga como 1. Y yo voy a poner flag complicación. Después de haber revisado esto, se va a agregar esta nueva columna, pero yo va a tomar como si fuera una variable de texto. Entonces aquí tengo que cambiarlo a variable numérico, que ya está. Eso es lo único que voy a hacer en lo que es Power Query. Estamos aquí trabajando en Power Query. Entonces solo pongo cerrar. Después de haber hecho eso, voy a explicar un poco lo que son los campos que voy a utilizar. Aquí en tabla puedo ver la vista de todos los campos que contienen esta data, ¿no? Entonces aquí veo que hay lo que es ID del paciente, su departamento, provincia, ubigeo, tengo la edad del paciente, tengo también el diagnóstico, lo que es el procedimiento, que es dosaje de colesterol, el procedimiento 1 y procedimiento 2, que es dosaje de glucosa, y tengo sus resultados, todo en miligramos. Pero como había mencionado en un anterior video, estos campos yo lo he limpiado y transformado debido a que, como tengo combinaciones de dosaje de glucosa y colesterol, yo necesito un campo que solo sea de glucosa y otro que solo sea de colesterol. Apliqué algunas funciones dentro del Visual Studio y finalmente me quedo con estos campos: resultado de colesterol y resultado de glucosa. Esto voy a utilizar para calcular unas medidas. Voy a agregar un objeto visual, que el primero va a ser una segmentación de datos, que es este de aquí, segmentación de datos, para poder realizar algunos filtros. Entonces, al entrar aquí en segmentación de datos, voy a configurar un objeto visual y voy a poner que estilo sea menú desplegable, como vemos aquí, menú desplegable, y yo poder seleccionar los departamentos. Luego, en el segundo
objeto visual va a ser otra vez el segmento de datos, y en este caso va a ser el año, ya que tengo información de los 5 últimos años. Para esto, aquí voy a cambiar lo que es opciones, sino voy a poner opción que sea tipo mosaico, el estilo mosaico, y que la variable y que el campo es de el año. El año lo he extraído usando una función en DAX, donde solamente tengo que poner de manera así muy sencilla la función de DAX es year, y que mi variable va a ser examen de sangre y fecha de muestra. Con eso ya tengo el año. Una vez que ya tengo estos dos primeros objetos visuales, el segundo voy a explicar de cómo hice este mapa, para que me muestre todo el mapa de Perú y que me diga la cantidad de pacientes que han realizado este examen de sangre relacionado a la diabetes. Entonces lo que hice es primero poner como objeto mapa coroplético, y de ubicación puse el país y la provincia, ¿no? Esto lo hice en funciones DAX. Busco lo que es país y provincia, tengo que escribir de esta siguiente manera: ponerlo entre corchetes y comillas, entre comillas poner provincia y concatenarlo con lo que es provincia. Y para indicarle que es de Perú, tengo que concatenar también el país, ¿no? Que en este caso es Perú. Al hacer esto ya se presta más para poder tener este tipo de gráfico de mapas. Entonces yo, al hacer un filtro en lo que es departamentos, si yo pongo el departamento de Arequipa, me va a mostrar todas las provincias de Arequipa. Además de ello, dentro del gráfico de mapas, yo he añadido, además dentro del objeto de mapas, yo he añadido, aparte de poner país provincia, ubicación país provincia, en información sobre herramientas puse que me diga el recuento de ID del paciente. Entro en colores de relleno y debo indicar que me haga como un semáforo entre la cantidad más baja y la cantidad más alta. Entonces, primeramente vamos a tener de esta forma, pero yo voy a añadir esta casilla, ya puedo tener un valor medio. Entonces aquí voy a indicar el color. El color rojo me va a indicar que hay una cantidad muy pequeña en esa provincia, y el valor medio yo voy a poner color amarillo, y el valor más alto va a ser el color morado. Realizo eso y aquí veo que el color morado me indica que provincia de Arequipa, Perú, y esta es provincia Castilla, Perú, para Arequipa. Si selecciono para Lima, aquí veo todas las provincias de Lima y observo que en provincia de Lima es donde se concentra la mayor cantidad de pacientes que realizan este tipo de exámenes. Luego también vemos lo que es Huaral y también vemos lo que es Cañete, pero la mayor cantidad está en Lima. Una vez que ya acabamos esta parte, sí, voy a continuar explicando cómo hice esta tarjeta. Como tengo dos variables que son resultado de colesterol y resultado de glucosa, lo que voy a hacer es añadir tarjetas. Las tarjetas, aquí está, tarjeta, y voy a calcular el promedio de colesterol. Entonces, el promedio de colesterol lo realicé utilizando medidas calculadas. Mi medida es la siguiente. Como he revisado esa variable y he encontrado que algunos resultados son iguales a 0, entonces yo necesito calcular el promedio de los resultados que sean mayores a 0, ¿no? Una pequeña limpieza internamente. Para esto yo necesito utilizar la función calculate, donde me permite agregar esa medida que va a ser el promedio con average, y que me agregue una condicional, que solamente me considere todos los resultados que sean mayores a 0. Esto para colesterol, y lo mismo hacemos para lo que es glucosa. Esto lo he hecho aparte para no confundirnos con todos los campos de este dataset. Entonces las medidas yo he hecho de manera separada, ¿no? Para tener un orden. Después de ello, añadí lo que es la tarjeta de total, que simplemente puse el total, que es de la variable ID del paciente, solo que aquí le cambié de nombre para poder para poder explicar que se refiere al total de pacientes. Y después añadí lo que es el medidor. Este medidor me va a indicar justamente, voy a utilizar esa variable que he creado en Power Query, que es el promedio de flag complicación. Esto lo hago de la siguiente manera: pongo aquí lo que es medidor, y dentro del medidor, en valores, coloco lo que es el promedio justamente de la flag complicación, y dentro de objeto visual pongo eje medidor, y aquí pongo el valor máximo. El valor máximo va a ser 0.5 y el destino 0.2, ¿no? Voy a considerar que mi tope u objetivo va a ser el 20%, lo que me indica que se espera que no más de 20% de pacientes con diabetes tengan alguna complicación.
Si es por debajo de 0.20, entonces está dentro del límite aceptable, y si es superior o igual a 20%, entonces hay pacientes que superan este límite y que se debe tomar algunas medidas preventivas. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos de Lima y lo seleccionamos por año, vemos que el año 2024 y 2023 se mantiene el valor de 0.20, o sea, el 20% de todos los pacientes tienen alguna complicación. Y 2021, 2022 vemos que ese valor está bajando, ¿no? Y luego vamos a hacer, voy a explicar lo que dice este gráfico. Este es un gráfico de barras apiladas en 100%, donde aquí voy a utilizar lo que es edad, pero la edad yo he discretizado, lo he separado en intervalos. Esto lo hice también en funciones DAX. Vamos a entrar en lo que es edad en rangos. Utilicé la función de switch y agregué esta expresión true para que me permita realizar estos intervalos, estos rangos. Entonces, esto lo hice de manera, para mi criterio, indiqué que si el examen de sangre, bueno, la edad del paciente es menor o igual a 30, que esto lo convierte a menores o iguales a 30, ¿no? Luego, si el examen de sangre es menor a 50, el valor o la categoría va a ser de 30 y 50, ¿no? Y así consecutivamente hasta tener que exámenes de sangre sean mayores a 70, ¿no? Entonces el valor va a ser mayores a 70. Lo pongo así para poder nosotros entender de cada segmento en qué intervalo está, ¿no? Entonces aquí observo. Por ejemplo, veo que para lo que es Lima, el intervalo que es menor o igual a 30, hay un 7% de pacientes que tienen alguna complicación, y que este valor, si seleccionamos, bueno, en general los pacientes menores a 30 años con diabetes es demasiado pequeña en comparación a los demás, ¿no? Aquí vemos que ya aquí va aumentando, más de 2000 pacientes con diabetes que están dentro de rango de 30 a 50 años, ¿no? y que presentan complicación corresponden al 14%. Eso para el año 2024. Si dejamos para los 5 años sin seleccionar algún año, vemos que a partir de 50 a 70 ya existe una mayor complicación, ¿no? Con respecto a pacientes con diabetes. Y si es mayor a 70 es más del 20%. También lo podemos ver según el año. Entonces aquí ya podemos tener alguna interpretación y sacar algunas conclusiones. Y último, agregar lo que es este gráfico circular que me muestre la proporción y las cantidades de los pacientes según su género. Vemos que lo que predomina más es el género femenino, ¿no? Con 57%, vamos a quitar los filtros, y el género masculino el 42%. Entonces aquí lo que puse es leyenda, lo que es sexo del paciente. En valores puse recuento de ID de paciente, y automáticamente me va a generar esto. Y por último, agrego este cuadro de resumen, donde voy a utilizar como variable lo que es el código de diagnóstico y la descripción del diagnóstico, y voy a contabilizar la cantidad de pacientes que pertenecen a cada diagnóstico. Como son más de 40 diagnósticos, yo solamente voy a necesitar un top 5 superior. Esto lo hago de la siguiente manera: entro a filtros y selecciono lo que es top 5. Con eso ya tengo los 5 primeros tipos de código de diagnóstico. Bueno, conmigo ya será en otra oportunidad. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campana y seguirme para más videos. Gracias.